titula nuestra conversación de hoy Todo o Nada, la historia del joven rico. Esta historia me impacta y cada vez que puedo la retomo de nuevo porque yo creo que nos muestra verdades en las que usted y yo tenemos que estar constantemente meditando. Constantemente debemos estar yendo a esta historia para evaluar nuestros corazones. Verso 16 de Mateo 19 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note esta pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven respondió y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven entonces le dijo a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Permítame terminar el contexto completo. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Mis amados hermanos, esta sección que acabamos de leer, que inicia en el versículo 16, es conocida como la historia del joven rico. Y es interesante porque de los 4 evangelios que tenemos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los 4 hay 3 que mencionan esta historia. Hay historias que muchas veces aparecen solamente en un evangelio. Por ejemplo, si usted va a buscar a la mujer samaritana,
solo el Evangelio de Juan se ocupa de hablar de la mujer samaritana. Usted no va a encontrar esa historia ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. La venida, por ejemplo, de Nicodemo a donde Jesús de noche solamente la narra Juan. Mateo, Marcos y Lucas no hablan de esta historia. Sin embargo, llama la atención que en este caso del joven rico, Mateo, Marcos y Lucas, los tres cuentan esta historia. Y es importante porque de alguna forma lo que está diciendo es que esta historia que se nos narra aquí fue de mucho impacto. Esta visita que hizo este joven principal de la sinagoga, de alguna forma creó un ambiente o creó una conversación entre Jesús y sus discípulos que podemos considerar como importante. Si usted va al verso 16, ahí lo primero que usted va a notar que aparece la palabra entonces vino uno y le dijo. Ese entonces hace referencia a un tipo de historia. Recuerde que cuando originalmente se escribieron las escrituras, no se escribieron como nosotros la conocemos entre versículos y capítulos. Así que lo que nosotros debemos entender es que aparentemente el contexto que rodeaba esta historia, o en el momento en que ocurrió esta historia, está ambientado en el momento en que Jesús está tomando su tiempo para orar por los niños. ¿Recuerdan ustedes aquella historia? A Jesús le traían los niños para que él orara por él. Era una costumbre en ese tiempo que los padres vinieran y trajeran a sus hijos a donde los maestros, donde las personas de respeto en la comunidad, para declarar bendición sobre ellos. Así que aquí tenemos a Jesús que le están trayendo unos niños. Recuerde usted que los discípulos se oponían a que le trajeran a los niños, y el mismo Jesús había dicho: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Probablemente este joven estaba presente escuchando a Jesús hablar de esta forma de los niños, y quizás la manera en la que Jesús estaba orando por los niños y le estaba poniendo la atención probablemente motivó a aquel hombre a hacerle la pregunta a Jesús. La Biblia dice aquí que entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Evangelio de Marcos dice que vino uno corriendo e hincando su rodilla en tierra, hizo la pregunta. Y esto es interesante porque los ricos en el tiempo de Jesús difícilmente usted le veía correr por la calle. Los ricos andaban tranquilos, confiados en su riqueza, pero este joven específicamente viene corriendo y postrado delante de Jesús le pregunta: maestro, ¿qué bien o qué debo hacer para tener la vida eterna? Excelente pregunta. ¿Qué debo hacer? Quizás sea la pregunta que nosotros muchas veces nos hemos hecho. ¿Qué debo hacer para ganarme el cielo? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Estoy en el verso 16, por favor, multimedia. Y esta pregunta es interesante porque él comienza a preguntarle, y lo primero que le llama es maestro bueno. Y esta expresión aparentemente llama la atención de Jesús porque no era común que se considerara a todos los maestros como buenos. La palabra bueno aquí da la idea de una persona que es, diríamos, casi alguien divino. Por eso es que usted se va a dar cuenta que lo que Jesús responde en el verso 17 es: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué? ¿Cuál es tu concepto de lo bueno? ¿Por qué tú me consideras a mí? Si me acabas de conocer ahora, ¿qué tú has visto en mí que te hace pensar que yo soy no solamente un maestro, sino un maestro bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y Jesús le dice:
bueno solamente hay uno, y es Dios. Y Jesús entonces, como está frente a un joven judío, y por favor piense en esto, mis amados hermanos, estamos hablando de un joven rico. No solamente disfruta de buena salud por causa de ser joven, sino que aparte es un joven rico. El ser rico siempre ha sido valorado en todas las naciones, pero la combinación de joven y rico es altamente valorada. Así que cuando la gente veía a este joven de alguna forma encarnaba lo que todo el mundo quería ser. Aún en el tiempo de Jesús querían ser jóvenes, fuertes y aparte de eso ricos. Sin embargo, este joven, a pesar de su juventud y a pesar de su riqueza, aparentemente por su pregunta, aparentemente había un vacío en él que él quería llenar. Y él quería saber cómo obtenía la vida eterna. En otras palabras, él quería más todavía, quería la vida eterna. Y aunque su pregunta es interesante, la pregunta está un tanto, diríamos, errada. ¿Por qué? Porque esta primera pregunta que él hace tiene el gran problema o el gran error de que para la mente de este joven el cielo o la vida eterna se obtiene haciendo cosas. ¿Lo notó ahí? ¿Cuál es la pregunta? Maestro, ¿qué debo hacer? Y nosotros como seres humanos siempre pensamos que hay cosas que debemos hacer, que podemos hacer o que tenemos que hacer para heredar la vida eterna. El error de este joven era pensar que el cielo se gana por cosas que puedo hacer. Hermanos, no hay nada como obra que usted y yo podamos hacer que nos garantice el cielo. El cielo no se obtiene por hacer cosas. El cielo se obtiene por creer cosas. Amén. ¿Me entendió? El cielo no es asegurado por hacer cosas, sino que es asegurado por creer cosas. Este joven viene donde Jesús y le dice: Maestro, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, tú los conoces. Y me llama la atención que Jesús comienza con el cuarto mandamiento. ¿Por qué no comenzó con el primero? ¿Por qué no comenzó con el segundo, con el tercero? Jesús menciona el cuarto, el quinto, el sexto, y después el séptimo lo pasa por encima y vuelve entonces al 9. ¿Por qué Jesús no inicia con el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. Porque él sabía que este joven, en su relación con Dios, él entendía que estaba bien. Por eso es que cuando Jesús le dice, tú sabes los mandamientos, él le pregunta, ¿cuáles son los mandamientos? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, y por favor ten pendiente a este versículo 20, porque es interesante. Este joven dice: hey Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? En otras palabras, algunos ven en él una sinceridad, una búsqueda incesante de agradar a Dios. Él está diciendo: desde mi juventud, desde niño, estoy buscando agradar a Dios. Sin embargo, por más que me esfuerzo, hay un sentido de que todavía tiene que haber algo más. ¿Qué más me falta?
¿Ha sentido usted algún deseo de esa manera? Que por más que se esfuerza, que por más que usted hace, que por más que usted se consagra, como que algo le falta, como que usted quiere más. ¿Alguien se ha sentido en ese punto? Que por más que recibamos, que por más. Y es interesante, mis amados hermanos, porque este joven probablemente estaba sinceramente buscando a Dios. Así que él le dice a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús, verso 21, dice: si quieres ser perfecto, si quieres elevar tu vida, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Qué interesante esta respuesta. Y por favor, antes que usted piense que la invitación de Jesús a que usted venda todo y viva como un monje en un monte contemplando la naturaleza, ese no es el propósito de esto. Jesús, con esta respuesta, lo que está es confrontando un problema que probablemente este mismo joven no se había dado cuenta. Jesús confronta lo que realmente está en el corazón de aquel joven. Y lo que este joven no había quizás notado, lo que no se había percatado, era que aunque él por un lado se esforzaba por servir a Dios, por otro lado había otro Dios que se había filtrado hacia su corazón. Y sin él darse cuenta, él en su esfuerzo de agradar a Dios, probablemente le estaba dejando espacio para que en el trono de su corazón se sentara otro Dios que no era el Dios verdadero. Y aquí está el centro, porque cuando Jesús lo confronta directamente: hey, ¿quieres ganarte la vida eterna? Ok, ¿tú crees que la vida eterna se puede ganar como sacarte la lotería, como hacer cosas? Ok, ¿tú quieres hacer cosas? Ahí están los mandamientos, hazlo y vas a tener la vida eterna. No, Jesús, ya esa fórmula, ya yo la probé. Ya yo probé esa fórmula. Ya me dijeron que te podía encontrar, que podía encontrar el cielo haciendo cosas. Y Jesús dice: ok, vamos a pasar entonces al próximo nivel. ¿Y cuál es el próximo nivel? Te tengo una sola cosa te falta. Piense por esto, hermano. Usted sabe cuántos mandamientos hay. Usted sabe cuántas cosas nos han enseñado que tenemos que dejar, que tenemos que adquirir, cuántas virtudes que tenemos que desarrollar. Usted se imagina que el Señor le diga a usted en esta mañana: hey, solo te falta una cosa. Una. De todos los mandamientos te falta una sola. Recordemos que es Jesús el que está hablando. ¿Usted se imagina usted frente a Jesús preguntándole: Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ok, guarda los mandamientos. No, yo me lo sé todo, he guardado todo, ya soy casi un ángel. Y Jesús dice: está bien, pero te falta una. No 10, no 20, una. Ahora, ¿qué usted diría? Yo le diría rápido: ¿una sola? Para pasar el examen, una. Dime cuál. ¿A cuánto le gustaría saber, verdad? ¿Verdad? Si es una que me falta, no son 5, no son 10, es una sola. Jesús dice: está bien, no hay problema. Tú guardas mis mandamientos desde tu juventud, está bien. Tú has cumplido con todo, está bien. Pero solo te falta una. ¿Cuál es la que me falta? Dice Jesús, en el caso de este joven, dice: ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Aleluya. Hermano,
La salvación en Cristo es gratis. Pero hay momentos en que los requerimientos de nuestra consagración a Dios exigirá todo de nosotros. Porque lo entregamos todo o no tendremos nada. Ahora, esto es más fácil hablarlo que hacerlo. ¿Cuánto te ha costado servir a Dios? ¿Qué te ha costado? Yo escucho a personas decir, cuando vine a Cristo le entregué todo. Pero tú no tenías nada. Cuando iniciamos se hace fácil entregarlo todo. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, hermano, algunos llegamos a Cristo fue, mire, de retazo y decimos que lo entregué todo a Cristo. ¿Y qué tú tenías? Tú no tenías nada. Pero para este joven, si quería realmente la vida eterna, el evangelio le iba a costar absolutamente todo. Absolutamente todo. Y piense por un momento, mis amados hermanos, porque parecería que nosotros en el día de hoy estamos en un mundo donde toda la vida se trata de acumular juguetes. Y cuando estamos frente a Dios, a veces tenemos la falsa idea de que somos bendecidos, de que somos prosperados, de que estamos bien. Sin embargo, Jesús está diciendo, una cosa te falta, una sola. ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes. Y no lo preste a intereses para que te lo vayan pagando poco a poco. No. Dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Ahora recordemos que seguir a Jesús en ese momento era seguir a un desconocido. No es el Jesús de ahora que nosotros ya lo hemos visto resucitado, ya está sentado y ya le llamamos Rey de Reyes, hasta le cantábamos ahorita. No. Estábamos hablando de otro, en ese momento también joven, un joven Jesús de apenas 33 años que te está invitando a que te despoje de todo cuanto tú tienes y crea en Él lo suficiente. Hermano, ni aún los que estaban siguiendo a Jesús en ese momento, sus discípulos, ni aún ellos estaban seguros si habían elegido a la persona correcta. Hasta ellos mismos tenían sus dudas. Ellos seguían a Jesús, pero querían más demostración de que en realidad Jesús era lo que decía ser. Todavía Jesús no había muerto, no había resucitado. Apenas era un predicador que estaba hablando. Y Jesús invita a este joven a que vendiera todo lo que tiene y viniera y le sirviera. Hermanos, a veces nuestro camino al Señor, nuestro servicio a Dios demandará todo de nosotros. Todo de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Usted la conoce, pero se narra y en síntesis se narra en el verso 22. Vaya ahí conmigo al verso 22. Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Y esta palabra de se fue triste, otro evangelio dice se fue alejando. Lo que da la idea es de que aunque él vino corriendo donde Jesús, aunque inclinó sus pies, una vez Jesús lo confronta y le dice, hey, a ti la salvación te va a costar todo. Lo quiero todo de ti o no quiero nada. La idea de este texto es que cuando el joven oyó esta palabra se fue triste. En otras palabras, había llegado corriendo, hincando sus pies, pero a la hora de retirarse lo había hecho lentamente.
¿Y por qué lentamente? Porque probablemente quizás él esperaba que Jesús le dijera: hey, no es tan duro. ¿Lo tomaste en serio? ¿Lo tomaste literal? No, 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 no. Es una parábola que estoy diciendo. Ven, muchacho, ven, ven, ven. Tú puedes formar parte de mi grupo. Es más, mira, con el diezmo yo me conformo. Dame el diezmo, dame una ofrenda de lo que tú tienes y ya con eso te voy a hacer un apóstol. Y me tomaste en serio. ¿Y tú crees que en verdad yo voy a pedir todo de ti? Quizás este joven estaba esperando que Jesús le diera más detalle, pero Jesús había sido enfático al decirle: lo que hay para ti, lo que te va a costar a ti la salvación, lo que te cuesta para ti es esto. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y te voy a esperar aquí, vacío, sin nada en lo que tú puedas confiar, solo confiando en mí. Ven y sígueme. Y esta palabra había confrontado a este joven. Y el texto nos dice cuál era su reto y cuál era su problema. Mire cómo termina el verso 22. Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ahora, mis amados hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántos de los que estamos aquí no deseamos posesiones? Amén. ¿Cuántos desean posesiones? ¿Todos? No me diga que usted no desea. No me diga que usted que yo quiero ser un monje tibetano solamente. No, no, no. Seamos honestos. Amén. Nos han enseñado que la prosperidad viene de Dios, la bendición de Jehová. Wow, ¿viste? Wow, qué bendición. Y wow, qué bendición. Y a este joven el Señor le dice: ¿sabe qué? Requiero todo de ti. Ve y véndelo, dáselo y ven y sígueme. Y dice este texto que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esto es interesante, y por favor, si usted está tomando nota, usted puede subrayar esto. El problema de este joven no era que él tenía muchas posesiones, sino que él no se había dado cuenta que ya él no tenía posesiones, ya las posesiones lo tenían a él. Y aquí está, mis amados, el problema de nuestro corazón. Y por favor evaluemos esto, mis amados hermanos, porque pudiéramos llegar a un momento en que hemos sido tan bendecidos por el Señor, tan prosperados, que sin darnos cuenta vamos cediendo el lugar que tiene que tener Cristo en nuestro corazón y le damos entrada a las posesiones y a las cosas de este mundo. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para evaluar para lo que realmente estás viviendo? Yo pienso en estos muchachos misioneros que perdieron su vida y para el mundo pudieran decir: ¡qué pérdida! ¡Qué pérdida! Unos muchachos de 21 y 23 años. ¡Qué pérdida para el mundo! Y probablemente, mis amados hermanos, solamente Dios lo sabe, pero probablemente ellos no desperdiciaron su vida. Probablemente realmente ellos ganaron su vida. ¿Por qué? Porque probablemente, aunque ellos murieron de esta forma, estaban siendo aprobados por el Señor. No conozco sus vidas, no sé cómo vivían ni quiénes eran, pero estoy diciendo, probablemente a ellos el servicio a Dios le costó su propia vida. Joven rico que me estás escuchando, y quizás no tan joven, y quizás no tan rico, pero a los que estamos hoy presentes aquí, a los que quedamos todavía de este lado de la eternidad,
a lo que deseamos avanzar, a lo que deseamos progresar, a lo que deseamos obtener un poquito más, a lo que deseamos vernos un poquito más arriba. Cuidado, cuidado. En una ocasión el proverbista le oraba al Señor y le decía: Señor, no me des riqueza ni pobreza. Y yo no sé si alguna vez usted ha orado así, pero yo creo que en este tiempo es muy difícil aquello que sinceramente seamos capaces de orar y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero riqueza. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? ¿Cuándo fue la última vez que usted dice: ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero. Recuerdo que en una ocasión yo hablaba de esto, de las riquezas, y yo decía que las riquezas son un peligro, que hay peligro en las riquezas. Y un hermano me respondió: yo pago el precio, yo quiero arriesgarme. Pastor, yo quiero arriesgarme. Porque cuando escuchamos esto, honestamente, mis amados hermanos, difícilmente le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? En mi caso, yo no quiero riqueza. Yo no quiero riqueza. Y en el caso del proverbista le está diciendo: ¿sabes qué, Señor? No me des riqueza ni pobreza. Porque en ambos extremos está el peligro, mis amados hermanos. Hay peligro en ser rico y hay peligro en ser pobre. Pues sea cierto, yo prefiero estar de este lado. No, espérese, ¿cuál es el problema? El problema está, mis amados hermanos, que debemos procurar en el Señor tener una vida balanceada. ¿En qué sentido? El proverbista dice: no me des riqueza ni pobreza, manténme solo del pan necesario. No sea que me sacie y diga: ¿quién es Jehová? O que teniendo hambre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermano, a veces el problema que tenemos con la prosperidad es que muchas veces hasta perdemos la perspectiva de que nuestra vida depende de Dios. Pero ¿para qué voy a orar para que Dios provea alimentos si tengo un refrigerador, tengo un freezer, tengo una nevera arriba, tengo tantas cosas, tengo diferentes carnes, tengo diferentes jugos? ¿Para qué voy a depender de Dios si yo mismo puedo ir al supermercado y en un tarjetazo puedo comprar medio supermercado? No me dé riqueza ni pobreza, manténme solo el pan necesario. No sea que me sacie y diga: ¿quién es Jehová? Y ese diga: ¿quién es Jehová? Lo que está dando a entender es que llega un momento de satisfacción que pudiéramos preguntar: ¿para qué necesito que Dios me supla si yo soy autosuficiente para suplirme lo que yo necesito? ¿Recuerda usted la iglesia de la Odisea? De las 7 iglesias a las que Jesús más duro le da. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Recuerda usted el mensaje a la Odisea? El Señor le dice: hey, yo conozco tus obras. Y le dice: ¿sabes por qué? Porque he aquí tú dices. Oiga lo que decía esta iglesia. Hey, una iglesia. No un creyente, no, una iglesia completa. Oiga lo que él decía, lo que decía la iglesia. Dice el Señor: porque he aquí, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga lo que está diciendo esta iglesia. Esta iglesia está pensando en 3 cosas. Número 1, soy rico.
Número 2, me he enriquecido. En otras palabras, nací en cuna de oro, nací rico. Y no solamente nací rico, sino que he podido progresar todavía mucho más y me he vuelto más rico todavía. De tal manera que la tercera es: de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia había llegado a un nivel de satisfacción personal tal que ni siquiera dice: de lo único que tengo necesidad es del Señor. No, ella dice: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, wow. Y dice el Señor: esas son las tres cosas que tú dices. Te voy a decir en realidad que lo que tú estás diciendo es muy contrario a como yo te estoy viendo. Y el Señor le dice: tú me dices 3, yo te voy a decir 5. Y no sabes. El problema es que no lo sabemos, hermano. El problema es que nos envolvemos tanto en tantas cosas que ni nos damos cuenta cuando hemos perdido de vista a Dios. El problema es, mis amados hermanos, que nos envolvemos tanto en las cosas de este mundo que no nos damos cuenta cuando hemos perdido la comunión, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y la justificamos con cuantas cosas, tratando de llenar el vacío. Este joven estaba teniendo un vacío que no lo estaba llenando la riqueza. Tenía de todo, sin embargo se sentía. ¿Por qué? Porque le necesitaba, aleluya, la presencia de Dios en su vida. Y el Señor le responde a aquella iglesia: ¿tú tienes 3? No. Yo te veo 5. Y aquí tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, sí, tú eres, dice el Señor a esa iglesia de la Odisea, un desventurado, no tienes esperanza, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Oh, wow! Aleluya. Hermano, que Dios equilibre nuestro corazón e incline nuestro corazón hacia sus riquezas, hacia las cosas que le llaman a Él. Que seamos ricos, pero que seamos ricos conforme al Señor. Aleluya. Y por tanto el Señor le dice: ¿sabes qué? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta. Y nosotros le decimos que a los inconversos le decimos: hey, el Señor está a la puerta y llama. Pero resulta que ese texto no es al inconverso que se le dice, es a una iglesia autosatisfecha de sí misma. Es una iglesia que está diciendo: yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice: hey, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Mis amados hermanos, ¿cuánto te está costando servir al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar por el Señor? ¿Cuánto? Piense por un momento, si tú y yo fuéramos este joven rico y escuchamos del Señor esta dura palabra, ¿cuál sería nuestra reacción? Si el Señor nos dijera ahora mismo, en el punto en el que estamos: hey, tienes que volverte atrás, tienes que comenzar de cero, tienes que abandonarlo todo, te voy a quitar todo, te voy a quitar absolutamente todo. Me llama la atención alguien que leí en estos días que decía que llama la atención. Hay gente que son curiosas. Dice: me llama la atención que en el caso de Job, Dios le quitó todo lo que Job amaba, pero le dejó a su mujer. ¿Has pensado, Efraín, habías pensado tú en eso? Yo no había visto esa interpretación, pero Dios le había quitado todo: los hijos, las posesiones, aún su propio cuerpo. Y antes que usted, mujer, le dé un codazo a su marido, pues,
no estoy diciendo, yo no estoy hablando con Job hoy, estoy diciendo lo que le pasó a Job, pero ¿qué hay si Dios se le ocurre la brillante idea de quitarnos todo lo que poseemos? Imagínate que en un momento dado, de un día para otro, pierdas todo lo que tú hasta este momento has acumulado. Que el Señor te diga, hey, lo necesito todo. Señor, pero una parte, no, todo. Señor, pero vamos por parte, no, ahora todo, ve, véndelo, entrégalo y ven y sígueme. ¿Qué tú harías? Ay, yo sé. Pastor, mi corazón es entero del Señor. Seguro, hermano. Este joven estaba diciendo, guardo los mandamientos desde mi juventud, pero cuando fue confrontado con la verdad de Cristo, la Biblia dice que se fue alejando poco a poco. ¿Por qué? Porque eran muchas sus posesiones. Y me llama la atención que entonces esto produce una conversación que es interesante, porque a veces solamente nos quedamos ahí en la historia. Mire, Jesús al final dejó ir a este joven. Jesús no detiene a este joven y le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Te vas a ir? No, pero ve, muchacho, ya tú llegaste, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios porque vino este hijo perdido? No. Jesús no tiene ese tipo de protocolo. Jesús le dice, hey, en el caso tuyo, todo o nada. Y el joven se fue lentamente. Y yo me imagino a Pedro, o quizás Tomás, diciendo, ¿y lo va a dejar ir? Deténlo. Uno sabe que él puede aportar para la misión. Pero Jesús, si comenzamos a despedir a la gente de dinero, ¿con quién nos vamos a quedar? Y Jesús no negoció esto. ¿Sabe por qué Jesús no negocia esto? Hermanos, si Jesús no tiene el primer lugar en nuestro corazón, no le interesa ningún otro lugar. Si no estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón al Señor, a Jesús no le interesa más nada. Señor, te entrego mi mente, te entrego mis manos, te entrego mi cántico, te entrego mis ofrendas. Y Dios está diciendo, no, yo lo que quiero es tu corazón. Y no lo quiero a media, no lo quiero un 3/4, lo quiero absolutamente todo. Todo o nada, todo o no hay negocio. Los discípulos se quedaron asombrados y dijeron, pero Jesús, ¿lo va a dejar ir así? Pero deténlo, explícale que no es tan drástico, que el mensaje no es como para tomarlo tan en serio. Jesús dijo, no, de él quiero todo o nada. Aleluya. Mire qué interesante el verso 23, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los que estaban alrededor de él, le dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Verso 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo sé que este verso es uno de los más conocidos, pero a veces uno de los menos entendidos a qué Jesús se está refiriendo con esto del camello y la aguja. Yo recuerdo que en mi tiempo nuevo creyente, cuando yo leía esto, de alguna forma la idea que yo tenía era, si Jason me puede ayudar, era algo parecido a esto. A lo más que yo llegaba era algo parecido a esto. Porque entonces yo, lo que yo conocía como aguja en ese momento era la aguja de coser. Y yo decía, bueno, entonces si está hablando del ojo de una aguja, el ojo de una aguja entonces es el hoyito que él tiene arriba. Y entonces Jesús está diciendo del ojo de una aguja. Y Cristo dice aquí, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero realmente a lo que Jesús se está refiriendo no es a una imagen como esta. Amén.
Lo que Jesús está usando ahí es una especie de proverbio judío que era usado comúnmente para mostrar dificultad o imposibilidad. En el tiempo de Jesús, las grandes ciudades se protegían con puertas. Habían murallas y puertas. Y llegaba una hora en el día, cuando caía la noche, en que las puertas de la ciudad, la puerta grande de la ciudad, tenía que ser cerrada por protección contra los enemigos. Así que si a alguien se le hacía tarde mientras iba con el camello, si alguien venía tarde y encontraba las puertas de la ciudad cerrada, al lado de las puertas grandes habían unas pequeñas puertas que eran llamadas agujas, porque para pasar por ella había que pasar solo, o muchas veces habían ciertos camellos pequeños que tenían que entrar, pero tenían que arrodillarse y tenían que quitarle todas las cargas, y probablemente habían ocasiones en que el caminante solamente podía entrar él y dejar los camellos y las posesiones afuera. Las puertas agujas eran puertas tan pequeñas que para entrar había que arrodillarse. Era una entrada difícil, era una entrada a veces imposible, porque el camello no podía pasar si tenía muchas cargas. A esto se refiere el Señor. Por eso el Señor dice, es más fácil pasar un camello, porque a veces los caminantes insistían en que el camello, tú puedes, si el camello pasa, y hey, tenemos que cerrar, vamos, quítale todas esas cargas para que el camello pueda pasar. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos lo alcanzan, pero que cuando se trata de la vida eterna, dice que es angosta la puerta, es estrecho el camino y pocos son los que la hallan. En otras palabras, hay que buscar, y es solamente en dependencia de Dios, arrodillado y por una puerta pequeña, que podemos alcanzar nuestra salvación en el Señor. De tal manera que cuando los discípulos escucharon esto, entendieron muy bien a lo que Jesús se refería. Y mira la reacción de los discípulos, verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Y me llama la atención, porque el texto pudo haber dicho, sus discípulos oyendo esto se asombraron. Pero cuando dice se asombraron en gran manera, lo que está diciendo es que hubo un asombro colectivo. Todos se escandalizaron y dijeron, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Que es así salvarse? ¿Que es tan difícil? Cuando ellos escucharon esto de Jesús, le dijo, dicen ellos, ¿quién pues podrá ser salvo? Si esto es un camino difícil, si es tan complicado esto de la salvación, ¿quién entonces podrá ser salvo? Aquí viene la esperanza del Señor. Verso 26 dice Jesús, mirándolo les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué era lo que era imposible para los hombres? ¿De qué están hablando? De la salvación. Lo que era, dice Cristo, es imposible para los hombres. Hermano, lo que este joven no entendía era lo que quizás usted y yo no entendemos. Es imposible salvarnos por nuestros propios méritos. Es imposible salvarnos por nuestras propias buenas obras. Es imposible salvarnos, aleluya, por nuestro propio esfuerzo. Es imposible. No hay obra que usted y yo hagamos de este lado de la eternidad que nos asegure la salvación. Porque para los hombres esto es imposible. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie. Pero qué bueno que existe el plan de Dios. Porque aunque el texto dice, para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. No puedes salvarte a ti mismo. Yo no puedo salvarme a mí mismo, pero tengo un Dios que me puede salvar.
usted tiene un Dios que lo puede salvar. Dios ha puesto un plan, un programa, ha puesto un método para alcanzar la salvación. Y ese método se encuentra en la persona y obra del Señor Jesucristo. Si tú quieres hacer algo para salvación, lo único que puedes hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador y único y suficiente Salvador. Y te aseguro que Dios puede salvarte. No puede salvarte a ti mismo, pero Él puede proveer salvación en Cristo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que esto me da la seguridad que mi salvación no descansa en algo que yo pueda hacer para Dios, sino en algo que Dios hizo por mí. Él envió a su Hijo a morir por mis pecados, y cuando yo abrazo ese sacrificio, la obra que debo hacer es abrazar por fe el sacrificio de Cristo, y ahí está asegurada mi salvación. Y por favor, como tengo algunos nuevos en medio nuestro, entonces me dirán: pastor, entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hacer buenas obras? Si la salvación está solamente reservada en Cristo, si no hay ninguna labor que yo pueda hacer, entonces ¿cómo reconcilio la obra de Cristo con mis propias obras? No, mis amados hermanos, usted y yo estamos llamados a obrar no para ser salvos, estamos llamados a obrar porque ya somos salvos. Amén. Usted y yo debemos orar, usted y yo debemos ayunar, usted y yo debemos ofrendar, usted y yo debemos pagar nuestros diezmos, usted y yo, es un privilegio, mis amados hermanos, usted y yo hacemos buenas obras no para que Dios nos salve, sino porque ya somos salvos. Amén. En otras palabras, yo hago una obra buena no para ganarme el favor de Dios, sino porque ya me he ganado el favor de Dios. En agradecimiento, en gratitud, ahora realizo la obra para su gloria. ¿Se está entendiendo, hermano? La religión te va a enseñar en que tú tienes que hacer para ser aceptado. Dios te dice: no. Tú ya eres aceptado, por tanto, se espera de ti que hagas. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, cuando los discípulos escucharon esta palabra, entonces Pedro, sí tenía que ser Pedro. Yo me imagino que quizás los otros le dijeron: pregunta tú, pregunta tú, pregunta tú. Dice que Pedro le salió y le dijo: está bien, Señor, ya la salvación está reservada para ti, pero yo quiero saber qué hay para nosotros. Y no está mal, Jesús no lo reprendió y ni le dijo tres cosas, no. Pedro le dijo: y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Hermano, estos muchachos que habían seguido a un muchacho habían dejado todo. Y ahora querían preguntarse: ok, y nosotros entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros que no nos hemos ido como se fue este joven? ¿Qué hay de nosotros si no nos hemos marchado, sino que hemos dejado todo? Recuerde usted que Pedro era hijo de un pescador, tenía una especie de empresa pescadora. Él había dejado sus redes para ir detrás de Cristo, y ahora él está preocupado porque ve a Cristo decirle a un joven que le costaba todo, y el joven se fue y Cristo ni siquiera lo detiene. Y todos los muchachos estaban conmocionados y le están preguntando: ¿y qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para ustedes que me han seguido? El Señor responde, verso 28, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, está hablando de la venida de Cristo en gloria, dice: ustedes, vosotros que me habéis seguido, y esta es una promesa específica y exclusiva para los discípulos. Esta es exclusiva para los 12 discípulos. Dice: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No está hablando de esta promesa para todos los creyentes, está hablando en el caso de los apóstoles.
a los apóstoles, le dice: ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermano, pero no se ponga triste. Usted y yo no estamos incluidos en el 28, pero sí en el 29. Amén. Dije, yo pensaba que eso era para mí. No, eso no es para usted, eso es para ellos. Pero también hay promesa y gracia para nosotros. Verso 29. Y cualquiera, diga conmigo, ahí estoy yo. ¿No lo cree? Diga conmigo, ahí estoy yo. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mis amados hermanos, vale la pena servir al Señor. Si Dios nos está pidiendo que dejemos algo, no tengamos reparo y entreguémoslo consciente de que Él tiene un plan mejor para nosotros. Si hay algo que el Señor ha puesto en tu corazón, pero que de alguna forma se te hace difícil, mira, confía en el Señor, entrégale ese problema, esa situación a Cristo y confía en que Él tendrá un programa mejor que el que tú tienes. Dios no nos dejará desamparados. Al final nos mostrará que su plan es mejor que el de nosotros. 100 veces más. Y al final le dará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Yo quiero leer este último texto en esta versión que es conocida como una paráfrasis. Y una paráfrasis en la escritura es que de la Biblia se toma un lenguaje que sea capaz de usted poderlo entender bien. Yo mientras pensaba en esto, hace tiempo, si usted la ve está media viejita, pero esta Biblia yo la tengo como desde, creo que fue en el 89 que la adquirí. Siempre acostumbro a leerla, sobre todo cuando quiero buscar claridad en ciertos pasajes. Por eso tiene sus hojas así. Pero mientras yo pensaba, me recordé que cuando tuve mi primer pastor, la pastora se va a reír de esto, porque mi primer pastor le regalaron una Biblia de estudio. En ese tiempo había salido una Biblia de estudio llamada Harper Caribe, y era una Biblia que era muy considerada. Y todos los martes a mi pastor le habían regalado una Biblia de esta Harper Caribe. Así que el pastor estaba muy emocionado con esta Biblia, y todos los martes, cuando él se paraba a dar los estudios bíblicos los martes, antes de leer un texto, él le decía a la congregación: esto es algo maravilloso, ustedes no lo van a entender porque ninguno de ustedes tiene una Biblia de estudio como esta. Esta es la Harper Caribe. Y entonces pasaba a leer el texto, y cada vez y lo repitió tanto. Mi amado primer pastor está en el cielo, ¿verdad? Pero él lo repitió tanto que entonces los jóvenes, que éramos jóvenes en ese tiempo, ¿verdad?, decíamos: ¿sabe qué? Somos jóvenes todavía, pero éramos más jóvenes en ese tiempo. Entonces ya los martes sabíamos que los martes era un día para ir con la Biblia Harper Caribe, y siempre era como una oración. Ustedes no van a entender esto es maravilloso. No van a entender esto porque ustedes no tienen esta Biblia como la que yo tengo. Así que yo no quiero ofenderles hoy, hermano, pero esto es poderoso. Ustedes no lo van a entender porque ustedes no tienen una paráfrasis como esta, ¿verdad? Y por favor, ahorita no me vayan a hacer viral de que pastor humilla a su congregación diciéndole que no tienen su Biblia. No, hermano, simplemente para que usted tenga más claridad. Mire lo que dice el texto: cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en mi trono de gloria, ustedes, mis discípulos, se sentarán en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos,
tierras por seguirme, recibirá 100 veces lo que haya dejado, aparte de recibir la vida eterna. Pero el texto que me llama la atención es el verso 30. Dice, pero muchos de los que ahora se creen importantes no lo serán entonces. Y muchos de los que ahora se consideran poco o importantes serán importantes entonces. Cuando la Escritura dice, porque muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros, según esta paráfrasis lo que está diciendo es, muchos de los que ahora se creen importantes no lo serán entonces, y muchos de los que ahora se consideran poco importantes serán los importantes entonces. Mis amados hermanos, nuestro sentido de importancia está dado por Dios. Cuando lleguemos al cielo y cuando al final pasemos por aquellas puertas de la eternidad y entremos a la eternidad, entonces veremos claramente si realmente somos bendecidos. Oh, que Dios nos bendiga, hermano, de tal manera que su gracia y su salvación nos alcance en este día. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde usted está. Señor, queremos hacer una oración especial por esta familia de estos misioneros que aunque en lo humano perdieron sus vidas en Haití, lo hicieron trabajando para ti, Señor. Oramos por sus padres, por su congregación, por este ministerio que está pasando por esta hora triste. Y así como oramos por ellos, también oramos por todos los misioneros alrededor del mundo que están atravesando por situaciones difíciles. Aquellos de nosotros que estamos quizás un poco más cómodos, que estamos disfrutando de libertades, disfrutando de bendiciones que a muchos le ha costado. Quiero que tú perdones, Señor, nuestra insensibilidad.